Los costos de producción, uno de los elementos fundamentales obviamente vendría a ser el combustible, pero si usted hace y le sube, ¿no es cierto?, dichos costos, obviamente el empresario o el industrial no se va a afectar en su economía. Él simplemente lo que hace es un traslado al precio final del consumidor. En definitiva, ¿quién va a pagar esa quitada del subsidio o, entre comillas, el alza de los combustibles? Precisamente va a ser el pueblo ecuatoriano, es decir, el consumidor final. Porque, insisto, el empresario, el industrial, él no va a ver afectados sus intereses. Por ejemplo, Petroecuador, el gobierno mismo lo ha sabido, siempre manejó el tema, por ejemplo, de las gasolineras, ahora incluso se va a plantear el retiro del subsidio de la gasolina súper. O sea, estas cosas han venido ocurriendo. Ahora el gobierno toma este tipo de medidas. ¿Por qué usted cree? ¿Será falta de recursos económicos? Ese es el proceso, ese es el proceso. Lo que pasa es que la caja fiscal en nuestro país está muy deficitaria y el gobierno nacional obviamente necesita recursos para seguir invirtiendo en sus programas. Entonces están tomando obviamente el camino más fácil. ¿Cuál es? Quitar los subsidios de los combustibles, pero se están olvidando que quitar el subsidio del combustible obviamente va a encarecer otros estamentos de nuestra vida y otros elementos económicos, como por ejemplo subida del costo del transporte, por ende el costo de los productos y finalmente el costo de la vida. Entonces yo considero que dada la crisis económica fiscal actualmente que vive el país, frente a la caída indiscutible de los precios internacionales del petróleo, y nuestro país básicamente vive de ese ingreso petrolero, yo pienso que debe tomarse otras medidas de austeridad por parte del gobierno nacional. ¿Como por ejemplo cuáles? Nadie le desconoce el derecho que tiene el presidente de la República para comunicarse todos los sábados con el pueblo ecuatoriano, pero esa comunicación la puede hacer muy bien a través del Palacio de Gobierno o del Palacio de Carondelet. A él le costaría cero prácticamente esa difusión de la sabatina. Antes del enlace sabatino nosotros vemos que hay la movilización de los famosos gabinetes itinerantes, y usted sabe lo que significa movilizar algo más de 300 personas entre ministros de Estado, subsecretarios, secretarios de la secretaria, guardaespaldas, asesores, en fin, una playa de personas. Eso alrededor se calcula dentro de los medios de comunicación, se ha manifestado prácticamente unos $200.000 semanal, es decir, estamos hablando casi mensualmente alrededor de $1 millón. Y si usted eso suma y multiplica por los 400 enlaces sabatinos, nosotros estamos viendo aproximadamente que son alrededor de unos $96 millones. Con esa cantidad de dinero se podrían hacer muy bien 96 escuelas del milenio. Eso por el tema de los subsidios. También lo invitamos para hablar sobre el tema de las reformas que se plantean. Una de ellas es al Código Integral Penal, que vale decir, es un código creado en este mismo gobierno. ¿Cree que las reformas que se plantean por parte del oficialismo son las correctas? Lastimosamente el gobierno nacional se dio cuenta demasiado tarde del problema grave del microtráfico de drogas que, por ejemplo, origina el consumo masivo, sobre todo en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Es un error garrafal haber aplicado una tabla de menores cantidades para el microtráfico. Después el presidente de la República, al cabo de un año, se dio cuenta de los graves errores que se habían cometido, y obviamente eso es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa época que se aplicó esa tabla mínima de menor escala, como se conoce, se permitía que una persona, por ejemplo, que lo aprendieran en posesión y en tenencia de 300 gramos de marihuana o de 50 gramos de cocaína, se le imponía una sanción, o sea, una prisión de mínimo 6 meses. Pero eso originó el problema. Ahora ya se dieron cuenta al cabo del año que realmente, como se dice comúnmente, metieron las de andar y quieren rectificar sobre el andar, sobre la marcha. Está bien que se lo haga, es decir, bajar la cantidad del microtráfico, obviamente, pero en cambio el daño ya está hecho. Debe a la par hacer políticas socioeducativas emergentes, bien intensa, y también en el caso que ya haya caído nuestra juventud en las garras de la drogadicción, establecer los centros especializados